si ya rotaron por noveno semestre, cuando rotan por la especialidad de neurocirugía. Yo soy médico cirujano de la Universidad Nacional, hice también la especialidad en neurocirugía en la universidad y desde este año me encuentro contratado como profesor para la materia de neurocirugía. Entonces, a los que todavía no me los haya encontrado, me los encontraré cuando roten por noveno semestre, en el tiempo que van al Hospital de Kennedy y en algunas charlas que se hacen durante la semana de inducción. Atendiendo la invitación que nos hizo la compañera, quisimos tratar este tema de hemorragias intracraneales. Eh, el énfasis va a ser sobre la hemorragia intracraneal espontánea primaria, pero queremos también hacer, como tengo en cuenta que aquí hay personal en formación de diferentes semestres, pues queremos también hacer énfasis en el diagnóstico diferencial, qué tipos de sangrados se pueden encontrar a nivel intracraneal, ya sea de origen traumático o de origen espontáneo. Entonces quise hacerlo en conjunto con la doctora Camila Díaz, quien está en noveno semestre, porque considero que las personas que aprenden al dar la charla son el expositor, ¿sí? Los demás, los que escuchamos la charla, aprendemos un porcentaje de acuerdo al bagaje previo que tengamos, pero sí les propongo para las futuras charlas que tengan que sea como acompañado alguno de ustedes por parte de un tutor y que la charla sea un poco híbrida, porque así le van a sacar mucho más provecho a la charla. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le doy paso entonces a la doctora Camila para que arranque la charla. Yo ahí estaré haciendo en algunos momentos intervenciones para aclarar algunas cosas que queden, digamos, de pronto en el aire y voy a estar centrándome particularmente en el diagnóstico diferencial por imágenes. Listo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Cami, te escuchamos bien. Bueno, listo. Entonces, buenas noches para todos. Mi nombre es Camila Díaz Hernández. Como ya les estábamos comentando, vamos a iniciar nuestra charla de hemorragia intracraneal espontánea primaria y vamos a hacer acotaciones en los diagnósticos diferenciales. Listo. Como los objetivos principales, ya sabemos que esto es una patología muy amplia realmente, sin embargo en la charla queremos traer como las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, sin embargo esto es un tema muy amplio de estudiar, pero pues vamos a hacer las acotaciones más puntuales e importantes que debemos tener en cuenta. Para iniciar, lo que traje a continuación es como tal la vascularización a modo de recorderis o a modo de contextualización para el tema. No me va a tener mucho tiempo en esta parte, sin embargo, para recordar que del callado de la aorta lo que vamos a tener es que va a salir la arteria subclavia. Bueno, dependiendo de la mayoría de personas, lo que vamos a tener es un tronco común. En el lado derecho van a salir la arteria subclavia y la arteria carótida externa. Sin embargo, del lado izquierdo, en la mayoría de personas va a salir de manera independiente y de ahí va a provenir como tal la irrigación cerebral que vamos a tener. Entonces, para iniciar voy a explicar más o menos el recorrido grande de la arteria carótida. Entonces, lo que vamos a tener es que la arteria carótida común va a empezar a ascender por todo el trayecto sobre el cuello, y a nivel de esta parte vamos a tener una bifurcación donde vamos a tener la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. De la carótida interna es la que vamos a empezar la que va a empezar y va a ingresar como tal al cerebro por el agujero carotidio, y lo que vamos a tener acá principalmente pues ella va a dar unas ramas muy importantes a todo el cerebro, pero pues como modo general lo que vamos a tener es que la arteria carótida interna nos va a dar su continuación en la arteria cerebral media,
y la arteria carótida, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, que es como tal la que nos va a dar la irrigación anterior de todo el cerebro. Por otro lado, lo que vamos a tener es que de la arteria subclavia vamos a tener lo que es la arteria, las arterias vertebrales que van a ascender por los conductos vertebrales desde la vértebra C6 y van a subir y va a ser una anastomosis a este nivel y lo que vamos a tener es que nos va a formar lo que es la arteria basilar. De la arteria basilar también van a salir unas ramas muy importantes para diferentes como partes del cerebro, sin embargo, importante tener en cuenta que nos va a dar lo que es la arteria cerebral posterior, que nos va a dar lo que es la irrigación como tal al cerebro posterior, a todo lo que es el lóbulo occipital y entre otras estructuras. Y por último, para tener en cuenta lo que es el polígono de Willis, es que básicamente vamos a tener una comunicación entre la irrigación anterior y la irrigación posterior. Van a haber unas arterias que son las comunicantes, en este caso acá tenemos lo que es la arteria comunicante posterior, que sale de nuestra arteria cerebral posterior, y vamos a tener la arteria comunicante anterior de este lado, y como a grandes rasgos, esta es como la conformación de lo que es el polígono de Willis. Aquí para tener en cuenta vamos a tener una esquematización amplia pues de lo que es la neuroanatomía del sistema nervioso central, pero pues principalmente aquí lo que vamos a ver, bueno, vamos a tener lo que es la piel, la aponeurosis, el periósteo, el hueso, vamos a tener nuestras meninges, que va a estar pues la dura madre, que es como la parte, por así decirlo, como externa de nuestras meninges, lo que es la aracnoides, el espacio subaracnoideo, que es el que vamos a ver acá por todo el recorrido que hace en el líquido cefalorraquídeo, y la vía madre, que es como la que va a tener un contacto directo como tal con el cerebro. En esta imagen, pues a modo de como general, vamos a ver como todo lo que es la anatomía del cerebro, lo que es el recorrido del líquido cefalorraquídeo, nuestro plejo coroideo, de donde pues va a nacer lo que es el líquido cefalorraquídeo. De ahí mucho pues no tengo que acotar. Entonces ya para entrar en materia, lo que vamos a tener como definición de la hemorragia intracraneal espontánea primaria, que es una hemorragia que va a estar dentro del parénquima cerebral como tal o dentro de los ventrículos y que va a estar como en ausencia de una patología como tal pues ya subyacente. Sin embargo, pues puse un asterisco porque es importante tener en cuenta que por literatura lo nombran de esta manera, pero que siempre va a haber como tal una patología que nos va a provocar como tal la hemorragia, como en este caso que es la hipertensión o la amiloides. Entonces, como tal por literatura, esta es la definición. Y por definición de la hemorragia intracraneal espontánea secundaria, vamos a tener una hemorragia no traumática resultante de una patología estructural subyacente, como son los tumores, las malformaciones vasculares o los aneurismas. Como epidemiología, lo que vamos a tener a grandes rasgos, en datos de Estados Unidos principalmente, es que tiene una incidencia en la hospitalización de 20 personas por cada 10.000 años, por cada 10.000 por año. Es una patología que es más frecuente en los hombres y nos mencionan que hay una mayor incidencia en la población de raza negra e hispana, en la población de Estados Unidos, en comparación con la población blanca. Va a haber una incidencia que va a estar aumentando, pues con la edad va a ser 25 veces mayor en la población general. Pues esto está dado porque pues, es principalmente el factor común es la hipertensión, entonces por eso la incidencia aumenta mucho más con la edad. En cuanto a la hipertensión arterial no tratada, pues nos va a aumentar también el riesgo de lo que es el ataque cerebrovascular de 2 a 4 veces, y pues la tasa de mortalidad es de aproximadamente a 30 días de este tipo de hemorragia, es de entre el 27 al 50% según
esta bibliografía y pues de los que sobreviven, el 75% de los pacientes van a quedar con una dependencia funcional y menos del 20% van a alcanzar una independencia funcional a los 6 meses. Acá vamos a presentar lo que son los factores de riesgos, los que son modificables y los no modificables. Los no modificables son en los que nosotros pues no podemos hacer mucho, que van a ser como que el paciente haya tenido una hemorragia intracraneal previa, que el paciente tenga una edad ya avanzada, que sea de sexo masculino, que tenga una angiopatía pues ya amiloide cerebral, una coagulopatía congénita, tumores, etcétera. Sin embargo, para nosotros y para nuestro servicio es muy importante son los modificables, ya que son en lo que nosotros sí podemos como tal tener un impacto, ya que nosotros podemos controlar o prevenir la ocurrencia de esta hemorragia intracraneal en los pacientes que tengan hipertensión, que los pacientes que estén medicados con anticoagulantes, los pacientes que están con tabaquismo, que tienen un consumo excesivo de alcohol y la diabetes, que estos son factores en los cuales nosotros podemos impactar en el paciente, en los que podemos educar o con otro enfoque multidisciplinario para el paciente para pues disminuir como tal las recurrencias o prevenir la ocurrencia de las hemorragias intracraneales. Listo, para contextualizar un poquito, también con la charla anterior que tuvieron, que fue ya traumática, vamos a tener una clasificación general de los hematomas. Entonces, en términos generales, pues se dividen entre los traumáticos y los no traumáticos, que pues entre los traumáticos como tal se dice que está el hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia subaracnoidea. Y como los no traumáticos, se dice que está la hemorragia intracerebral y la intraventricular. Sin embargo, pues como para decir en esta parte, acotar que no necesariamente una sea así estrictamente, ya que podemos tener como una combinación de ambos, porque, por ejemplo, en el caso de la hemorragia, podemos tener una hemorragia subdural y que puede ser no traumática en el caso de sobreanticoagulación, o también podemos tener hemorragias subaracnoideas tanto espontáneas una hemorragia intraventricular tanto espontánea como traumática. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no estrictamente es una traumática o no traumática, sino que podemos tener ambas en los casos. También hay que tener en cuenta que cuando el paciente llega al servicio, muchas veces no se sabe cuál fue primero, si el paciente primero tuvo una hemorragia intracraneal espontánea y después tuvo un traumatismo o fue al contrario. Entonces, pues no hay que cerrarnos como tal a esta clasificación, sino es más algo general de la literatura. Entrando ya como tal a lo que es nuestra fisiopatología, lo que vamos a tener es nuestra microangiopatía hipertensiva, que va a estar dada por una hipertensión crónica como causa principal en pacientes mayores de 70 años, donde estos periodos prolongados de hipertensión no controlada lo que nos va a hacer es conducir a una hipertrofia de la pared muscular. Entonces, esto lo que nos va a hacer es que haya una remodelación vascular a nivel celular y nos va a dar como resultado la hipohialinosis en los vasos sanguíneos, principalmente los que son de pequeño calibre, y se dice como tal que histológicamente estos cambios se van a manifestar como unas verdaderas disecciones arteriolares, y la ruptura de estos vasos sanguíneos que van a estar debilitados es lo que nos va a conducir a la gran mayoría de las hemorragias hipertensivas y lo que nos va a dar la extravasación de sangre a alta presión, pues como tal en el parénquima profundo. Entonces, lo que vamos a tener es que la hemorragia intracraneal hipertensiva se va a ocurrir en ubicaciones profundas que van a ser irrigadas por unos pequeños vasos.
Esto van a ser principalmente en lo que es el putamen, el caudado, el tálamo, el tronco encefálico y pues unos núcleos cerebelosos profundos que van a estar irrigados pues principalmente por estas arterias, que las que vamos a ver acá, las lenticuloestriadas, las perforantes talámicas, las paramedianas y las cerebelosas. Entonces eso es como a modo general. Y la segunda patología que vamos a tener es la angiopatía amiloide cerebral. ¿Qué ocurre en esta patología? Que vamos a tener que el péptido beta amiloide se va a acumular dentro de las paredes arteriales y nos va a dar como resultado la pérdida de las células musculares lisas. Esto nos va a aumentar el riesgo de tener una hemorragia intracraneal, principalmente lobar, y nos va a provocar lo que es una necrosis fibrinoide y nos va a dar un debilitamiento pues de la pared vascular, además que se suma pues lo que es la disfunción de la barrera hematoencefálica, que nos va a dar una inflamación perivascular, nos va a aumentar la permeabilidad y nos va a favorecer lo que son las microhemorragias. Entonces con el tiempo lo que va a pasar es que van a aparecer sangrados como repetitivos en la superficie cortical, lo que se llama una siderosis cortical y una hemorragia subaracnoidea convexa. Lo que va a pasar acá, bueno, esto ocurre principalmente, se dice que esta enfermedad está de manera esporádica y pues varios estudios han dado que está relacionado con lo que es un alelo, que es el ApoE, una apolipoproteína E2 y E4 principalmente. Esta patología va a estar dada principalmente en población anciana, ya mayores de 70 años, y nos va a ocurrir principalmente en las ubicaciones lobares como el lóbulo occipital y el parietal. Entonces, ¿por qué? Bueno, traje la doctrina de Monroe y Kelly porque nos va a dar como tal a entender lo que es la fisiopatología del deterioro, qué es lo que pasa, porque son tan graves estas hemorragias. Entonces lo que vamos a tener es que la bóveda del cráneo, lo que nos dice esta teoría es que la bóveda del cráneo es inelástica y la presión intracraneal va a estar dada por un balance entre el cerebro, que va a darnos un porcentaje o el 80%, el volumen sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo, que van a tener un porcentaje del 10%. Entonces, básicamente es que el aumento del volumen de alguna de estos componentes tiene que, pues, o va a disminuir de manera compensatoria el espacio de los demás componentes, pues para poder mantener lo que es nuestra presión intracraneal normal, que está pues aproximadamente en adultos entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, bueno, vamos a tener unos mecanismos compensatorios cuando hay algo que nos está aumentando el espacio. Entonces, principalmente lo que va a ocurrir es que se va a desplazar el líquido cefalorraquídeo a la cisterna lumbar y va a empezar a haber un aumentaje, un aumento del drenaje venoso para extraer sangre. Y por otro lado, también como tenemos en cuenta que el tejido cerebral es elástico, va a poder como, entre comillas, soportar algún grado de comprensión. Sin embargo, esta fase compensatoria va a tener un límite que al superarse es donde vamos a empezar a tener como tal ya las complicaciones. Entonces vamos a tener que cuando ya se supera este límite, vamos a tener un aumento de la presión intracraneal, lo que nos va a dar una disminución en la perfusión cerebral y nos va a generar unas zonas de isquemia eh, por ineficiente, o sea, por un aporte insuficiente de oxígeno, y que además ya como último parámetro es que el cerebro se va a desplazar por obligación, por así decirlo, donde vamos a tener como último resultado lo que son las herniaciones. Entonces acá lo que vamos a ver es como la fisiopatología en cuanto a lo que ocurre dentro del cerebro desde que el paciente tiene la hemorragia hasta que el paciente va al servicio y empieza todo lo que es el manejo. Entonces lo que vamos a ver
es que, bueno, lo que es la lesión primaria es todo lo que ocurre desde que el paciente está afuera y tuvo una hemorragia, donde va a empezar lo que es el hematoma, va a empezar a dar un efecto de masa desplazando pues las estructuras cerebrales. Va a haber pues lo que es el aumento de la presión intracraneal, como les estaba comentando en la anterior diapositiva, y una hidrocefalia en el caso de que los pacientes tengan un compromiso de los ventrículos. Ya posteriormente, que es lo que digamos que a nosotros nos interesa un poco más, es la lesión secundaria, porque es en lo que nosotros podemos como tal intervenir, que ya es cuando el paciente está, ya ingresa al servicio, que ya la lesión secundaria. Entonces lo que vamos a tener en la lesión secundaria, que van a ser como en las horas posteriores, que va a ser la suma de unos procesos bioquímicos que le van a seguir a estas lesiones primarias, o sea, que van a estar dados por las lesiones primarias. Entonces lo que vamos a tener inicialmente es lo que se le llama vasogénico, que básicamente es por la filtración o liberación, digamos, de proteínas séricas hacia el cerebro, y esto nos va a dar una hinchazón, por así decirlo, y vamos a tener lo que es un edema perihematomal por la liberación de trombina y por la liberación de metaloproteinasas de matriz, que lo que nos van a dar como tal es un daño a la barrera hematoencefálica que permite que las células inmunitarias se acumulen en el área pues, del hematoma y aumente más la inflamación como tal. Y por otro lado, vamos a tener lo que es el estrés oxidativo y la toxicidad por el hierro, ya que el hierro va a ser liberado de los glóbulos rojos y nos puede causar daño celular, también por la producción de especies reactivas de oxígeno que nos van a dañar como tal el ADN y las membranas celulares. Entonces, como tal, en resumen, lo importante es que las lesiones primarias van a ser causadas por esa hemorragia inicial y como tal la expansión de esta hemorragia, mientras que las secundarias van a ser el resultado de diferentes procesos inflamatorios tóxicos y pues de estrés que se van a desarrollar después de esta hemorragia, que es lo que nos va a hacer empeorar la lesión cerebral, y eso es en lo que nosotros tenemos que intervenir para que esto no siga como tal avanzando y empeorando el pronóstico. Para el diagnóstico de la hemorragia intracraneal, pues vamos a tener varios factores clave. Es importante tener el tiempo, conocer el tiempo del inicio como tal de los síntomas para evaluar como tal la progresión de la condición. En cuanto a los síntomas comunes, realmente el más importante es el dolor de cabeza de inicio súbito con una intensidad alta, o sea, es un paciente que está normal, no tiene dolor de cabeza y de un momento a otro tiene un dolor insoportable. Además, pues se le pueden agregar que el paciente presente náuseas, vómito, que tenga déficits neurológicos, convulsiones o pues ya disminución del nivel de conciencia, que pues va a variar realmente de la localización y el tamaño de la hemorragia, pero como tal en general estado por un dolor de cabeza o una cefalea de intensidad alta con un inicio súbito. También tener en cuenta con el paciente pues los factores de riesgo vascular que el paciente pueda tener, que ya haya tenido pues un ictus isquémico, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, si el paciente tiene uso de medicamentos como anticoagulantes, antitrombóticos, que nos van a aumentar pues más el riesgo de lo que es la hemorragia intracraneal, y ya otros como es el consumo de alcohol, estimulantes, tabaquismo, que también nos afectan como tal la presión arterial y la coagulación y otras enfermedades hepáticas, entre otras, que digamos que todo esto en un enfoque como integral del diagnóstico nos va como tal a ayudar a identificar los factores de riesgo y como tal guiar el manejo del paciente. En cuanto a los laboratorios, bueno, vamos a tener en cuenta que evaluar todo lo que es la vía aérea, la respiración, la circulación, los signos vitales del paciente, y realizarse un examen general centrado pues en la cabeza, el corazón, los pulmones, abdomen, extremidades. Vamos a hacer un examen neurológico enfocado donde podemos utilizar lo que son las escalas de
la escala de Nice y la escala de coma de Glasgow para medir el nivel de conciencia y la función neurológica del paciente, los laboratorios de suero que vamos a tener en cuenta, pues lo que es el hemograma, el BU, la creatinina, la proteína C reactiva para ver los marcadores inflamatorios, ver el tiempo de coagulación, la protrombina, que importante que la coagulación se haga con el INR, y pues entre otros como la troponina y el electrocardiograma es lo que nos recomendaba la guía. Entonces acá vamos a dar paso a lo que son las imágenes. Bueno, entonces creo que para que quede más fácil, voy a presentar yo la otra parte porque necesito el cursor para poderles explicar y creo que, si no estoy mal, la única manera de utilizar cursor es cuando uno pone la presentación. Entonces, si quieres, Camila, quítala y yo pongo una aquí. Entonces, denme un segundo. No sé si ahí les aparezca mi presentación o todavía no. No, todavía no, profe. Denme un segundo entonces. No, es que no sé cómo. Yo tengo abierto el PowerPoint, ustedes saben cómo lo puedo compartir, no me aparece dentro de las opciones de pestaña de Chrome, sería de ventana, Sí, profe, o sea, le tienes que dar en compartir toda la pantalla para que pueda pasarse también a la de PowerPoint. toda la pantalla. Ok, un momentito. No me dejan. Ah, Mm, bueno, profe. No, no sé por qué no deja compartir. Creo que tiene que ver algo con el tema de la grabación. Si se pasan las diapositivas desde allá, eh, si se pasan las diapositivas desde allá, no podría yo utilizar a ver si lo puedo hacer desde presentación de Google. Ok, miremos a ver si por acá.
¿Ya les aparece? Ahora sí, profe. Ok, denme un segundo acá. Vamos a poner acá en presentación. Bueno, ahí están viendo bien la pantalla, ¿sí? Sí, señor. ¿Y ven el cursor moverse? También, sí, señor. ¿Hay alguna opción que yo pueda utilizar acá para utilizar como una especie de señalador? Abajo a la derecha creo que salen tres punticos y ahí da al oprimir. No sé si aparezca. Ahí, a los tres punticos, Ok, activar el puntero láser. ok, ya está mucho mejor. Bueno, entonces, agradecer a la doctora Camila, muy completa la revisión que hizo de la fisiopatología y la clínica de las hemorragias intracraneales. Bueno, efectivamente, algo que se tienen que llevar de mensaje de esta charla es que las hemorragias intracraneales son patologías que pueden llegar a ser devastadoras. Pueden ir desde lesiones muy leves que no dejen ningún tipo de secuelas, en algunos poquitos casos, a lesiones neurológicas muy severas, con daños irreversibles, con déficits neurológicos que pueden hacer nada la calidad de vida de una persona. Entonces es muy importante que lo tengan siempre en cuenta, ese síntoma de inicio súbito. Siempre que haya un inicio súbito de algún síntoma neurológico, piensen en algo vascular, ¿sí? No se orienta uno hacia algo tumoral ni hacia algo infeccioso, ya que estas patologías son más de una progresión insidiosa. En cambio, las patologías vasculares, ya sean los infartos o las hemorragias, tienen una instauración súbita. Entonces no olviden nunca esa palabra, y es lo súbito que se instauran los síntomas, les va a ayudar a orientarse mucho hacia algo vascular. Entonces, para arrancar con las imágenes, teniendo en cuenta que hay muchas personas que de pronto no hayan pasado por radiología de manera breve, les voy a nombrar cosas puntuales para que me puedan entender en las siguientes diapositivas. Esto que está acá es un corte axial de una tomografía de cráneo simple eh, normal. Esta es normal. Si ustedes aprecian, está la ventana del parénquima cerebral. El parénquima cerebral es esto que estoy señalando, ¿sí? Todo lo que ustedes ven gris, ese es el parénquima cerebral y esa es la densidad que vamos a tomar como referencia. ¿Cuál densidad? La de la corteza. Si ustedes se fijan con mayor detalle, van a ver que la corteza cerebral tiene una densidad diferente a la sustancia blanca. La sustancia blanca en la tomografía tiende a verse un poco más oscura, ¿sí? Como en las tomografías, en la lectura de tomografías hablamos de densidades, entonces nos vamos a referir a hiperdenso cuando el color sea más blanco que que la sustancia gris o la corteza. Y vamos a hablar de isodenso cuando sea del mismo color, o hipodenso cuando sea de un color, digamos, más oscuro. Entonces, en este caso, para poner ejemplo, el líquido cefalorraquídeo que está en las cisternas de la base, en la valle silviano y en los ventrículos, ustedes lo van a ver siempre hipodenso en una tomografía de cráneo simple. Mientras que el hueso, ustedes lo van a ver hiperdenso. Entonces, acuérdense, hiperdenso es algo más blanco que la corteza, e hipodenso, algo que sea más oscuro. Isodenso, pues algo que sea del mismo color. Esto es una tomografía, como les decía, normal. Entonces hay unas estructuras bien importantes aquí a aclarar. Cuando ustedes miran una tomografía de cráneo simple, tienen que ubicarse. Entonces, esta parte naranja que está en el centro nos hace referencia al tálamo en un corte axial. Los núcleos basales, ¿sí? Son estos amarillos, junto con el putamen. Estas partes que son los lóbulos cerebrales, recordemos que tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el parietal y la ínsula. La ínsula sería esta estructura que va aquí subyacente al valle silviano. Entonces, esto es más o menos las generalidades
para que más adelante, cuando pase a la ubicación de las hemorragias, ustedes puedan entenderme mucho mejor, ya que estas ubicaciones son las que lo van a orientar hacia cuál fue la etiología más probable del sangrado. Siempre que ustedes tienen un paciente y dicen, bueno, listo, tuvo un inicio de cefalea súbita con un déficit neurológico súbito, dicen hay que hacer una tomografía de cráneo simple porque es el examen con mayor sensibilidad y mayor especificidad para detectar sangre en la fase aguda. Entonces, una vez ustedes han hecho una tomografía de cráneo simple, van a encontrar un sangrado en alguna parte intracraneal y esa ubicación les va a hacer sospechar una etiología específica. Y de acuerdo a eso, ustedes van a planear un manejo y una ampliación de estudios si es necesario. Comenzaré por los hematomas, los sangrados intracraneales que tienen un origen traumático, ¿sí? Entonces, si ustedes aprecian en esta parte izquierda de la imagen, en la esquemática, se fue el cursor, ¿cierto? Sí, profe, no, no se ve el rojito. Ahí. ¿Ya? Ok. Entonces, en esta imagen esquemática de la izquierda, ustedes aprecian acá una fractura, ¿sí? Hay una fractura lineal a nivel del hueso parietal, subyacente a él y por debajo del hueso está el espacio epidural. Se llama epidural porque está por encima de la dura madre. Entonces, es muy importante que se engraven que siempre adyacente a un hematoma epidural de origen traumático, pues va a haber una fractura. No siempre se ve la fractura a simple vista, pero pues eso fue lo que generó la ruptura del vaso que genera estos hematomas, que es la arteria meningia media. Desde el punto de vista imaginológico, lo que ustedes van a apreciar es que hay una colección, en este caso recuerden, hiperdensa, ¿sí? Está en una fase aguda, entonces hay una colección hiperdensa bicóncava o en forma de lenteja, ¿sí? Eso es muy característico de un hematoma epidural. En el corte, este que estamos acá viendo en la imagen del centro es un corte coronal, en donde ustedes aprecian que hay una lesión hiperdensa bicóncava que está generando compresión sobre el parénquima cerebral, desviándonos la línea media. Mire que estos ventrículos están totalmente desviados hacia el lado contralateral y una misma adquisición de ese paciente en un corte axial, vemos nuevamente el hematoma en forma de lenteja, ¿sí? Desplazando el parénquima, desplazando los ventrículos hacia el lado contralateral. Recuerden muy bien que cuando hablamos de imágenes de cráneo, tomografía o resonancia, lo que vamos a ver a este lado es izquierdo y lo que vamos a ver a este lado es derecho, ¿sí? Entonces aquí estaríamos viendo un hematoma epidural. Entonces comencé con este hematoma. Me van a preguntar de pronto, ¿y hay hematomas epidurales de origen espontáneo? Sí los hay, ¿sí? Pacientes que tengan problemas de la coagulación o pacientes que tengan neoplasias de la línea linfoide o leucemias, pueden presentarse con hematomas epidurales espontáneos, pero eso es supremamente extraño. Lo más frecuente son las causas traumáticas. Pasemos ahora a otro tipo de hematoma, que son los hematomas subdurales. Estos son posibles lesiones que pueden ser secundarias a un efecto traumático, pero que también pueden suceder ya con más frecuencia que los epidurales en casos espontáneos. Entonces, como aquí nos está señalando el diagrama, ya la sangre no se ubica por encima de la dura madre, sino por debajo de la dura madre, ¿sí? Y entonces va a tomar una forma en media luna. Ya no va a ser como una lenteja como el epidural, sino en forma de media luna, como lo vamos a ver acá y en las imágenes a continuación, y el origen del sangrado es diferente al hematoma epidural. Recordemos, el hematoma epidural generalmente se genera por sangrados ya sea del hueso, de la arteria meningia media o en algunos casos los senos durales. En cambio, el hematoma subdural se origina de la ruptura de unos vasitos que hay aquí cruzando el espacio subdural, como se ve acá, que son las venas puente. Son unas venas que se encargan de llevar todo el drenaje venoso cortical hacia los senos venosos, como en este caso el seno sagital superior.
Esta es la estructura y la forma de un hematoma. Entonces, quiero que se fijen que en los tres casos hay un hematoma subdural, pero tienen características en las imágenes de manera distinta, ¿sí? Entonces, si nos vamos a centrar en la imagen del centro, la tomografía del centro, vemos que hay una colección que ya no tiene forma de lenteja. Recuerden que tiene una forma de media luna, ¿sí? Eso los ubica en un hematoma subdural. Pero ustedes ven que el contenido de esa lesión es hiperdensa en muchas zonas e hipodensa en otras zonas. Entonces, esas zonas hiperdensas es sangre aguda. Eso quiere decir que es un hematoma subdural agudo. Ha pasado menos de 72 horas desde el momento en el que se generó el hematoma y por eso toma estas características hiperdensas, ¿sí? Desde luego genera compresión sobre el parénquima cerebral, desvía la línea media. Este paciente tiene desde luego una urgencia neuroquirúrgica, porque si no, pues la presión intracraneal va a generar daños irreversibles hasta llegar a la muerte. Si vamos a la imagen de la izquierda, entonces vemos que en esta imagen de la izquierda también hay una colección en el espacio subdural. ¿Por qué sabemos que subdural? Porque es en media luna, pero en este caso ya no es hiperdensa, sino hipodensa, ¿sí? Ya vemos que es más oscura que la corteza cerebral, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que este hematoma lleva más de 14 días de haberse generado. Entonces es un hematoma subdural crónico, ¿sí? En algún momento fue así, ¿sí? Hiperdenso, pero pues ha pasado varios días, el paciente no se operó, seguramente era un hematoma mucho más pequeño y que ha ido creciendo, se encapsuló y generó un hematoma subdural crónico. Ahora vamos a la imagen de la derecha, que es donde a veces se presenta un poquito más de problemas para, para identificar la lesión. De pronto, si ustedes tienen la oportunidad de preguntarse ahí, ¿ustedes ven algo? ¿Alguien quisiera hablar? ¿Alguien quisiera responderme qué ve en esta tomografía, en este corte axial del lado derecho? ¿O no le ven nada, la ven normal? Pues yo diría que no se ven los ventrículos, a diferencia de las otras dos que sí se ven. Sí. Eh, y pues la media luna se difuminó totalmente, está como en el centro. Y parece que hay como dos media lunas, no hay solo una. Pero pues, no Ok, sé. ¿quién tiene otra apreciación? ¿O todos están de acuerdo? A la izquierda se observa cómo pues, se pierden como los giros y surcos de la corteza y Ujú. también se ve pues, bastante macizo denso, pues, tomando de referencia la corteza cerebral. Exactamente. Entonces, eso está muy bien la opinión de los dos. Eh, Siempre les digo a las personas que están aprendiendo a ver tomografías, si ustedes trazan, o sea, uno puede no saber nada, pero si ustedes trazan una línea media y miran lo que hay en la mitad del cerebro, debe ser muy parecido o por lo menos muy cercano en los dos hemisferios, porque nosotros en general somos simétricos entre un lado y el otro, pero si ustedes trazan la línea media acá en esta tomografía, desde luego lo que ven al lado derecho de la tomografía del cerebro del paciente es muy diferente a lo que se ve al lado izquierdo. Ya por ahí uno sabe que alguno de los dos lados está anormal. Si ustedes se fijan en el hemisferio derecho, la corteza se puede apreciar de manera adecuada con una diferenciación de los surcos, en donde uno ve el líquido cefalorraquídeo hipodenso bañando esos surcos, como es lo normal. Otra cosa que ven ustedes es la diferenciación de la corteza con la subcorteza, también se ve como en guante, ustedes lo podrían ver así. Eh, Mientras que en el lado izquierdo, cuando ustedes van a mirar, lo primero es que no hay espacio subaracnoideo, ¿sí? Está perdido los surcos, no se ven dónde están los surcos. Si ustedes se fijan con detenimiento, yo les voy a señalar con el cursor por dónde van los surcos, mire. Los surcos van por acá, ¿sí? Es decir, el cerebro está desplazado, perdón, el cerebro está desplazado desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que de aquí hacia afuera, todo esto que está acá es hematoma. Ustedes dicen, pero ¿por qué se ve ese color? Por el tiempo de evolución. Recuerden que en este habían pasado menos de 72 horas desde el sangrado, en este pasaron más de 14 días, pero entonces, ¿qué pasa entre los días 3 y los días 14? Que se ve de esta manera. Entonces, el proceso de degradación normal de la hemoglobina va a
hacer que veamos de manera distinta las tomografías de acuerdo al tiempo de evolución. Entonces, entre el día 3 y el día 14 vamos a hablar de un hematoma subdural subagudo, ¿sí? Ese sería un hematoma subdural subagudo, muy importante identificar los tres, incluso desde el punto de vista quirúrgico para nosotros es muy importante, porque sacar ya, esto es algo muy sencillo de entender para ustedes, y es que si ustedes quieren sacar este hematoma que es agudo, que desde luego es un coágulo duro, porque se forma como una gelatina, si ustedes hacen un huequito pequeño, pues no van a poder sacar todo el hematoma, porque ese coagulito pues no va a salir por allí. Necesitan que sea más líquido. A medida que pasa el proceso de degradación de la sangre se va volviendo más líquida y entonces por medio de un trépano, ¿sí? Un agujero muy pequeño en el cráneo, este hematoma y este que está acá, lo podríamos sacar por una craneotomía muy pequeña, un trépano, mientras que este que está acá necesita una craneotomía mucho más grande, ¿sí? Entonces todo este análisis es muy importante porque nos lleva a entender cuántas veces, cuánto tiempo puede haber pasado desde que el paciente se cayó. Bueno, pasemos a otro tipo de sangrado. Como ustedes ven, yo he ido desde los sangrados más externos, el epidural, el subdural, ahora pasamos a la hemorragia subaracnoidea. Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas grandes. Hemorragia subaracnoidea, pues sería sangre en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Son muy diferentes las espontáneas, que ustedes han escuchado seguramente hablar de los aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales, al estar asociados al polígono de Willis y a las arterias que la doctora nos nombró al principio de la presentación, van a sangrar en el espacio subaracnoideo y se van a ver de esta manera. Recuerden que se va a ver como una hiperdensidad, en este caso dibujando las cisternas de la base, ¿sí? Entonces todas las cisternas prepontinas, la cisterna ambien, el valle silviano, ¿sí? Como ustedes ven, esto es una hemorragia subaracnoidea de presunto origen espontáneo, muy seguramente la ruptura de un aneurisma cerebral en la mayoría de los casos. Diferente a cuando hay un traumatismo. La hemorragia en un trauma craneoencefálico que se origina en el espacio subaracnoideo ya no se ubican las cisternas de la base, sino se ubica a nivel de la convejidad. Entonces, si ustedes hacen nuevamente el ejercicio, trazan una línea por la mitad y dicen, este lado es diferente a este lado. Aquí ven los surcos y el espacio subaracnoideo bien, mientras que aquí, además de que los surcos no se ven por el edema cerebral, están ocupados por un material hiperdenso, pues que es sangre. Entonces eso es una hemorragia subaracnoidea postraumática, aquella que se ubica en la convejidad cerebral y no tanto en las cisternas de la base. Aquí, otro ejemplo de una de las patologías, ahora sí ya hablando de las que son hemorragias intracerebrales, ¿sí? Ya vamos a lo que es intraaxial. Recuerden, extraaxial, todo lo que está por fuera del parénquima, intraaxial, lo que está por dentro del parénquima. Entonces, una de las enfermedades que nos habló la doctora ahorita fue la angiopatía amiloide. Entonces, la angiopatía amiloide desde el punto de vista imagenológico se caracteriza por sangrados que son grandes, ¿sí? De un gran volumen y que tienden a ser lobares, ¿sí? Es decir, ocupan todo un lóbulo. Como ustedes aprecian acá, esto está ocupando todo el lóbulo frontal derecho, igual que en este lado. En este espécimen, corte coronal de un espécimen cadavérico, ustedes pueden ver cómo se vería una hemorragia ya evidentemente post-mortem. Estas tomografías que nos muestran un sangrado o una lesión hiperdensa, circular, a nivel del parénquima cerebral, que está desplazando la línea media, comprimiendo los ventrículos. Son volúmenes muy altos, es una patología muy frecuente en las personas ya de la tercera edad, y tiene pues, también sus indicaciones y su manejo, que puedo nombrarles más adelante. Digamos que lo más frecuente en las hemorragias espontáneas no son estas, la angiopatía amiloide no es la más frecuente. Lo que ustedes más frecuentemente van a encontrar en la hemorragia de etiología hipertensiva, o sea, por hipertensión arterial sistémica. Entonces esto es lo que la gente normalmente conoce como el derrame. Pues la gente le llama un derrame cerebral a cualquier tipo de sangrado intracraneal espontáneo, pero básicamente esto es a lo que nos referimos con la ubicación. Miren la diferencia, creo que llamar la atención, miren la ubicación de una angiopatía amiloide y el volumen, cómo ocupa todo el lóbulo, mientras que aquellas que hacen un sangrado a nivel de los núcleos basales o del tálamo,
son aquellas que uno sospecha. No puede estar con 100% de certeza, decir, eso es hipertensivo, ¿no? Para eso se hacen otros estudios como las angiotomografías y estudios vasculares para determinar que no haya otras lesiones que causen el sangrado, pero esto es el sangrado típico de una hemorragia hipertensiva. ¿Por qué es lo más frecuente? Porque una de las patologías más prevalentes en la población, pues la hipertensión arterial sistémica. Y cuando no se controla bien, entonces aquí al lado derecho vemos la imagen de cómo esto, que es un vaso que se llama la arteria cerebral media, da unas pequeñas arterias que van a perforar la sustancia blanca y los núcleos basales que se llaman las arterias perforantes. Ellas surgen de las arterias cerebrales medias, pero también de la arteria cerebral anterior. Entonces, ellas penetran y van a dar la irrigación de todo lo que son los núcleos basales. Como son vasos muy pequeños, todo el proceso de aterosclerosis y demás que sucede con el tiempo y con la edad, la presión arterial alta puede hacer que uno o varios de estos arterias perforantes generen un sangrado que se va a ver en la tomografía de esta manera. Si ustedes son más acuciosos van a decir, pero yo no solamente veo sangrado ahí a nivel del tálamo, como es este caso, recuerden la imagen del principio, les dije que aquí estaban los núcleos basales y el tálamo. Esta es la ubicación típica de los sangrados por hipertensión arterial, pero si son más juiciosos dicen, yo veo que además hay un material hiperdenso dentro del ventrículo. Claro, porque por la cercanía que hay entre el tálamo, siendo la pared lateral de los ventrículos, del ventrículo lateral, del tercer ventrículo, perdón, puede romperse, ¿sí? Y drenar ese sangrado al espacio ventricular y ya no tendríamos solamente un sangrado intraparenquimatoso, sino también un sangrado intraventricular, aquí a nivel del ventrículo lateral izquierdo, como lo pueden apreciar. Este es otro ejemplo de hemorragia hipertensiva, entonces un sangrado que no se ve tan grande a nivel de los núcleos basales, pero con un gran sangrado intraventricular. Y adicionalmente ven algo, y es que no les llama la atención este tamaño de los ventrículos. Miren los ventrículos como deben ser. Este tamaño es un tamaño ventricular normal. Cuando ustedes ven este tamaño ventricular, está aumentado. Desde luego, cuando hay sangre en el espacio intraventricular, pues se puede obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo, el que nos nombró la doctora al principio, que este líquido se produce allá a nivel de los pliegues coroideos y viaja a través de los ventrículos laterales, al tercer ventrículo a través del acueducto los agujeros de Monroe, luego a través del acueducto al cuarto ventrículo, luego sale al espacio subaracnoideo para ser finalmente reabsorbido a nivel de las vellosidades aracnoideas. Esto que ya clásicamente conocemos, pues se obstruye por la sangre y entonces empieza a acumularse a nivel de los ventrículos y se genera una de las complicaciones de los sangrados intraventriculares, que es la hidrocefalia. Hidrocefalia en este caso, porque vemos una ventriculomegalia, se llama así, y una migración transependimaria. Vemos que hay una hipodensidad lateral, o mejor, subyacente a la pared ventricular, ¿sí? En este otro caso, de la derecha, vemos un sangrado muy pequeño, de presunto origen hipertensivo, pero que drenó al sistema ventricular. En este momento en esta tomografía no se le ve ventriculomegalia, no hay hidrocefalia, pero este paciente nos indica que hay que vigilarlo y hacerle tomografías de control porque tiene riesgo de obstruirse y hacer hidrocefalia. Otra de las ubicaciones menos frecuentes, pero también de las hemorragias de etiología hipertensiva, son aquellas que suceden a nivel de la fosa posterior. Entonces, las hemorragias cerebelosas, como en este caso. Entonces, hay un... ¿Señor? Una pregunta. Sí, señor, sí, claro. Esas hemorragias ventriculares, ¿cómo se vendrían a abordar? Ok, bueno, entonces, esa es muy buena pregunta, ¿no? Digamos que hay varias opciones. En general, lo que uno hace es vigilar que no haga hidrocefalia, porque si hace hidrocefalia, pues lo que va a deteriorar al paciente o a ocasionarle la muerte es el aumento de la presión intracraneal por la hidrocefalia, ¿sí? La hidrocefalia aguda. Entonces, una de las opciones es colocar un catéter ventricular, sería una ventriculostomía, entonces se coloca para que me entiendan, es como una manguerita que entraría por esta zona, viajaría hasta el ventrículo para liberar presión. Entonces, de alguna manera, se va saliendo ese líquido cefalorraquídeo extra y también sale
pues sangre. Esa es una de las formas. Otro de los manejos que han propuesto es de manera endoscópica, por neuroendoscopia, llegar y colocar algún agente anticoagulante para hacer lisis del coágulo y drenarlo. No obstante, esto no se hace actualmente ni por escuela, ni conozco lugares donde se haga, porque pues tiene muchos riesgos, ¿sí? Como ese lavado ventricular que uno esperaría, no lávele el ventrículo porque eso es lo que va a mejorar la persona, no, porque lavar este coágulo no es tan fácil, y ponerle, no sé, algún anticoagulante puede generar mayor sangrado y volverse una tragedia peor. Entonces, digamos que el manejo tiende a hacer es a controlar la complicación, que sería la hidrocefalia, y con el tiempo este sangrado va desapareciendo por sí solo, ¿sí? Entonces, esa sería como una de los abordajes. Ah, ok, o sea, y sale solo como si fuera, ¿qué? O sea, Se va reabsorbiendo y va haciéndose, reabsorbiéndose con el líquido cefalorraquídeo. O sea, lo grave es que se obstruya, ¿sí? En realidad lo más grave es que se obstruya el flujo, pero si no está obstruido el flujo, este líquido, este sangrado se va reabsorbiendo a medida, como un hematoma en la piel, como un morado en la piel. Con el ok, paso de los días se va reabsorbiendo, y desde que no haya ningún problema de obstrucción, la persona puede, digamos, tener próximamente una recuperación. Claro, hay unas complicaciones tardías de los sangrados, y es ya la hidrocefalia comunicante, porque pues se pueden tapar las vellosidades, pero eso hace parte de unas complicaciones más tardías, ¿sí? Propiamente el tratamiento del coágulo, que uno vaya a sacar el coágulo, se puede, pero puede terminar siendo algo mucho más lesivo para el paciente. Entonces uno espera que todos estos mecanismos propios de la degradación de la hemoglobina vayan haciendo su efecto, y con los días vaya ese coágulo desapareciendo. ok, listo, gracias, profe. Hay otra pregunta, alguien, Juan David. Sí, sobre el anterior, sobre el que preguntaba Nicolás. Entonces, mientras, digamos, en caso de que se esté reabsorbiendo, el paciente puede seguir como haciendo sus funciones normales, o qué limitaciones tendría. No, no. O sea, este paciente que yo les estoy poniendo acá, son pacientes que están críticamente enfermos. O sea, los pacientes no, muy seguramente no están en la Sí. casa, no están en un servicio de urgencias, ni siquiera ya están en una unidad de cuidado intensivo, o en una cama de reanimación de urgencias. Muy seguramente con ventilación mecánica y con sedación. O sea, estos pacientes que están acá, no es como, yo estoy allí haciendo el almuerzo mientras tengo un sangrado intracraneal, no, un Sí, pero sangrado digamos, intraventricular, no. digamos como a un nivel del cuerpo, ¿no? O sea, digamos, el cuerpo no podría, por ejemplo, no podría ir respirando o hacer procesos digestivos mientras tiene ese sangrado que está reabsorbiendo. Mm, No, no, su funcionamiento corporal desde luego va a funcionar de acuerdo al compromiso. Por ejemplo, si usted me dice, ese paciente puede estar respirando por sí solo, de pronto este de la derecha sí, sí, seguramente no pueda que no esté intubado porque no está tan grave, pero este del lado izquierdo es un sangrado un poco más catastrófico, que seguramente va a necesitar una ventriculostomía. Y hay funciones corporales que pues aquí no están alteradas. Por ejemplo, los núcleos de la respiración no están en ninguno de estos dos lados, pero en cambio sí están comprometidos en esta zona, en esta nueva imagen que les estoy mostrando acá. Entonces, pues dependiendo del lugar que se comprometa, va a poder funcionar. Obviamente el corazón y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, pues sigue funcionando, ¿sí? Si no, la persona entraría en o sea, ya si la persona avanza hasta un cese de las funciones vitales cerebrales, pues estaríamos hablando de una muerte cerebral. Pero eso es otro tema totalmente distinto. En este caso, claro, pues su función digestiva y todas estas cosas funcionan. Desde luego, a estos pacientes pueden estar intubados, pero les ponen una sonda nasogástrica, por ejemplo, para ponerles nutrición enteral, ¿sí? Y su sistema digestivo pues sigue en su proceso de reabsorción, porque lo que está en este caso afectado es per se algunas partes del cerebro que no tienen que ver con la digestión, ¿sí? ¿Es esa más o menos lo que me estaba preguntando? Bueno, Sí, asumir que sí. muchas gracias. Una pregunta, digamos, en el caso de estos pacientes que ya tienen hemorragia intraventricular,
digamos, ¿cómo vendrían siendo en ellos los objetivos de la tensión arterial? Pues para evitar la hipoperfusión. Ok, cualquier persona que llega con una hemorragia intracerebral, entonces uno va a tener una dicotomía entre no le puedo dejar la presión arterial muy alta porque va a seguir sangrando, ¿cierto? Y no se la puedo bajar demasiado porque entonces lo voy a hacer infartar, ¿cierto? Esa sería la dicotomía. Entonces, eso está muy descrito en las guías de la AJA, por ejemplo, del manejo de las crisis hipertensivas. Normalmente uno tiende a disminuir un 15, máximo un 20%, generalmente es un 15% de la sistólica y de la presión arterial media con la que el paciente llega. Entonces, si llegan 200, 100, por ejemplo, pues uno no quiere bajarlo a 100, 100 a 160, por ejemplo, ¿sí? Porque entonces va a ponerlo en riesgo de isquemia. Entonces, normalmente se bajaría a un 15% más o menos y se va bajando progresivamente y eso obviamente no es fácil, de hecho no es posible hacerlo con medicamentos orales. Normalmente cuando la presión arterial en estos casos es que genera estos sangrados, son presiones arteriales muy altas, 220 de sistólica y demás. Entonces eso se hace en una unidad de cuidado intensivo o en una sala de reanimación porque hay que colocarles labetalol. ¿Por qué labetalol? Porque es el antihipertensivo endovenoso preferido para patologías que tengan que ver con el sistema nervioso. Ustedes pueden decir, ¿por qué no nitroglicerina? No, utilizamos labetalol y ese es como el que nos ayuda por parte de los emergenciólogos y por parte de la unidad de cuidado intensivo a controlar la presión arterial, que es muy buena la pregunta porque es el gold estándar o es como, mejor dicho, la piedra angular mejor del tratamiento de esta enfermedad, y es que ya hubo un daño, que es la lesión primaria que nos nombró la doctora Camila. Ahora tenemos que evitar el daño secundario y es evitar que la presión se mantenga constantemente elevada y que siga sangrando, ¿sí? Entonces digamos que ese es más o menos el manejo. Uno debería bajar más o menos un 15% la presión. Continúa, entonces, otros posibles lugares donde se pueden generar lesiones hemorrágicas por una presión arterial elevada, una presión arterial sistémica elevada, son el cerebelo. Ustedes aprecian acá un sangrado, una hiperdensidad a nivel del hemisferio cerebeloso del lado derecho que compromete también el vermis del cerebelo y que además se drenó al cuarto ventrículo, ¿sí? En la imagen de la derecha ven otro tipo de sangrado también que puede ser de origen hipertensivo, que es este que ven acá, esta lesión hiperdensa redondeada a nivel del puente, ¿sí? En estos casos, pues desde luego los pacientes van a tener un compromiso más de pares craneales, vías largas también. A pesar de ser un sangrado tan pequeño, por esa ubicación va a generar mucha sintomatología, hasta alteración de la conciencia y demás. Diferente a, por ejemplo, a veces esos que les nombraba de angiopatía amiloide, que son sangrados grandísimos en el lóbulo frontal. A veces el paciente no está tan comprometido por la ubicación en el cerebro. La ubicación de las lesiones, en este caso hemorrágicas, es crucial para determinar qué sintomatología y qué tan graves van a ser. Ya finalmente, esto es más o menos lo que les quería hablar de imágenes. Si tienen preguntas, váyanlas pensando. Finalmente, en cuanto al manejo quirúrgico, no me voy a extender ni voy a hablar mucho. En realidad, no es como el objetivo de esta charla. Podemos hacer eventualmente otra, pero el manejo quirúrgico va enfocado básicamente a disminuir o controlar la presión intracraneal. Entonces, si tenemos un hematoma subdural, como en este caso, esto que ustedes ven acá es una craniectomía de descompresión en un paciente que tuvo un hematoma subdural. Esto que están viendo acá en forma de triángulos es la dura madre. Esta es toda la cabeza del paciente, esta es la dura madre, ya quitamos el hueso, y si ustedes se fijan, esto que está acá rojo es el hematoma subdural, ¿sí? Esto fue un caso de un hematoma subdural de origen espontáneo. Entonces todo esto rojo que ven ahí es el coágulo. Por eso les decía, si yo hiciese un huequito pequeño en el hueso, pues es intuible para todos que no voy a poder sacar este coágulo porque esto es como una gelatina. Eso quiere decir que lleva menos de 72 horas. Y pues está generando hipertensión intracraneal. Entonces, de esa misma cirugía, una vez empieza a hacer el drenaje, esto es una succión y se empieza a hacer el drenaje, por ahí hay unos videos, pero no los tengo acá para anexarlos.
El caso es que se puede hacer el drenaje, se va quitando ese coagulito y se va liberando la presión. Entonces, el objetivo en los sangrados intracraneales siempre es controlar la presión intracraneal, ¿sí? Evacuando ese efecto de masa adicional, que en este caso sería la sangre. ¿Cuándo se opera? Entonces, ustedes van a ir, ¿cuándo tiene una indicación quirúrgica? Cuando ese volumen intracraneal sea suficiente para sobrepasar los mecanismos de autorregulación cerebral y aumentar la presión intracraneal. ¿Sí? Eso que les acabo de decir tiene bastante fisiopatología de por medio, que haría parte de otra charla y que tiene que ver con la doctrina de Monroe Kelly que nos nombró la doctora Camila. Cuando la presión intracraneal se aumenta secundario a ese volumen de sangre, entonces nosotros debemos entrar a operar. Si es subdural, como en este caso, se hace de esta manera. Si es intraparenquimatoso, pues hay que abrir la corteza y llegar hasta el hematoma a drenarlo. Y pues bueno, básicamente ese es como el abordaje en general. No quiero extender mucho más la charla porque pues ya creo que se hace ya muy densa. No sé qué dudas, prefiero más bien, si tienen dudas, preguntas al respecto, las podemos aclarar. Creo que... no Aquí sé. estoy presentando lo del video, Ok. como ampliamente. Ok, ese es un video de un paciente que operamos recientemente en el hospital de Kennedy. Eh, Como ustedes aprecian allí, ya está hecha la craneotomía, ¿sí? Y hay en esa zona un hematoma, ese coágulo que está allí, y pues se va drenando progresivamente. Vean lo denso que es, eso es un hematoma agudo. Tuvimos que operarlo, ese paciente no tenía más de 6 horas de haberse generado ese hematoma. Entonces, miren, es un coágulo, se comporta la sangre como una gelatina, vean que es denso. Y lo que va quedando allí debajo es el parénquima cerebral, ¿sí? Que uno trata obviamente de drenar el hematoma sin generar más daños. Y pues lo va haciendo hasta que logra drenarlo totalmente, luego ya define si le deja el hueso puesto o no. De pronto ustedes han visto o van a ver en algún momento que a veces se deja al paciente sin el hueso, sin la calota ósea, y ese hueso se va a guardar en el abdomen. Ese hueso se puede guardar en el abdomen para posteriormente volvérselo a colocar. Eso es lo que se hace en una craniectomía. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, básicamente es eso. No sé. Ahí en el video lo que están viendo básicamente es el drenaje del hematoma, el parénquima cerebral que se ve eritematoso. Un cerebro normal no se ve así, no se ve así de rojo. Un cerebro normal se ve más blanquito y zonas amarillas y demás. En este caso, pues evidentemente no solamente es el hematoma, sino también seguramente hay una contusión cerebral subyacente y eso genera ese aspecto eritematoso. Profe, una pregunta. Ujú. Ahí no sé si la pregunta está mal, no sé. Pero ¿cómo se evita que algo de esos coagulitos chiquiticos se metan por entre algún vaso o algo así, viajen y genere otro daño? Ok. Pues digamos que en realidad los vasos que están a este nivel ya no son grandes vasos, son vasos arteriolas. Ustedes saben que la ramificación de las arterias que nos nombraba la doctora Camila, si tuviera este paciente, por ejemplo, tuviera una cerebral media rota, ustedes no verían esto así. Tengan en cuenta que la cerebral media es una rama directa de la carótida interna y ella viene directamente desde la aorta. Entonces, cuando se rompe una arteria cerebral media que ya tiene un diámetro de más o menos unos 4 o 5 milímetros, o sea, es pequeña, cuando se rompe el sangrado es absurdo y el paciente, si no se controla el sangrado, se va a morir en minutos. ¿Sí? En este caso ya es un sangrado por pequeñitos vasos microscópicos. Entonces, un coágulo que se vaya allí no es tan frecuente o no sucede. Más frecuentemente puede pasar si hay lesión de los senos venosos, es que se vaya a aire, porque ustedes saben que la presión venosa es inferior a la presión arterial, entonces se puede ir a aire y hacer embolismos aéreos. Eso sí, más bien pueden generar algún grado de alteraciones, de arritmias cardíacas y otras cosas. Entonces, lo de los coagulitos que se vayan, no es algo que suceda por lo que le digo, son
A ese nivel los vasos que hay son muy pequeñas arterias y cuando están lesionadas, esa presión saca sangre, no mete sangre, sino la saca, ¿sí? La situación es Listo. positiva, ¿sí? Sí, gracias. ¿Qué más dudas, preguntas tienen al respecto? Parece que no hay más dudas. Bueno, entonces eso es como la intervención que quería yo hacer al respecto. No sé eh, qué más opine la doctora Chisley. Profe, no sé si ahí me están viendo. Sí. Pues, profe, muy agradecidas con la charla, o sea, en nombre de NeuroRedes, fue una charla llena de aprendizajes. Queremos agradecerle por su tiempo y por su colaboración y esperamos también que, digamos, en futuras ocasiones también nos pueda colaborar en otras charlas. Este mes se supone que vamos a estar en neurotrauma y pues ya el siguiente mes va a ser como tal trastornos del movimiento. Entonces, cualquier charla, pues, sería un gran honor, profe. Sí, claro que sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí quedo pendiente, claro, en movimientos anormales es todo otro capítulo de la neurocirugía, también se puede atacar con lo farmacológico, también con las estimulaciones cerebrales profundas, desde luego eso se puede hacer sin ningún problema y estamos cuadrándolo. Listo, profe. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Y a la doctora Camila también. A la Gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todas las personas que se pudieron conectar. De parte de la coordinación del grupo, pues les recordamos que hay un taller de abordaje del paciente con neurotrauma este sábado a las 10 de la mañana. El form de inscripción lo pueden encontrar en el grupo de WhatsApp. La próxima semana seguiríamos con el ciclo, ya continuaríamos con manejo ya hospitalario y monitorización de los pacientes con neurotrauma. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.